1. Libre o condenado. La libertad en Camus. Para Camus, la libertad no es un regalo sino una conquista diaria. En un mundo absurdo, donde la muerte acecha y el sentido de la vida se desvanece, el hombre se encuentra condenado a ser libre. Esta libertad, paradójicamente, es una carga, una responsabilidad que pesa sobre los hombros del individuo. Camus nos invita a rebelarnos contra esta condena, a afirmar nuestra existencia a pesar de todo, a encontrar un sentido en lo absurdo a través de la acción y el compromiso con los demás. 2. Más allá del absurdo, el amor en Camus. En la obra de Camus, el amor surge como un rayo de luz en medio de la oscuridad del absurdo. Es una fuerza capaz de trascender la condición humana y de otorgar un sentido a la existencia. Sin embargo, el amor camusiano es un amor trágico, consciente de su propia fragilidad y de la inevitabilidad de la pérdida. A pesar de ello, el amor sigue siendo una fuente de esperanza y de resistencia frente a la indiferencia del universo. 3. Camus y la naturaleza, un refugio o una cárcel. La naturaleza ocupa un lugar central en la filosofía de Camus. Para él, la naturaleza es a la vez un refugio y una cárcel. Es un lugar donde el hombre puede encontrar paz y sosiego, pero también un lugar donde se siente insignificante y amenazado por las fuerzas de la vida y de la muerte. La relación del hombre con la naturaleza es ambivalente y refleja la tensión entre el deseo de trascendencia y la aceptación de los límites de la condición humana. 4. El compromiso político de Camus, utopía o resignación. Camus fue un intelectual comprometido con su tiempo. Participó activamente en la resistencia francesa y defendió los valores de la justicia y la libertad. Sin embargo, su compromiso político estuvo siempre marcado por un profundo pesimismo y una conciencia de los límites de la acción humana. Para Camus, la política es un medio para mejorar la condición humana, pero no una panacea capaz de resolver todos los problemas del mundo. 5. El absurdo, una sentencia o una oportunidad. El absurdo, según Camus, no es una condena irrevocable, sino más bien una invitación a reflexionar sobre la condición humana. Es en este vacío de sentido donde el individuo tiene la oportunidad de forjar su propia existencia. El absurdo no anula la libertad, sino que la radicaliza, obligándonos a asumir la responsabilidad de nuestras vidas. Es en la aceptación del absurdo donde encontramos la única verdadera libertad, la libertad de elegir cómo vivir a pesar de todo. 6. Camus y Sartre, amigos o enemigos. Camus y Sartre, dos de los grandes filósofos existencialistas del siglo XX, mantenían una relación compleja. Aunque compartían ciertos intereses y preocupaciones, sus visiones sobre el mundo y el hombre diferían en puntos fundamentales. Mientras Sartre enfatizaba la responsabilidad individual y la construcción de un nuevo orden social, Camus se mostraba más escéptico respecto a las utopías y ponía el acento en la importancia de la experiencia individual y la rebeldía frente al absurdo. A pesar de sus diferencias, ambos filósofos ejercieron una profunda influencia en el pensamiento del siglo XX. 7. Camus, un ateo convencido o un creyente disfrazado. La cuestión de la religión en la obra de Camus es compleja y ambigua. Si bien Camus no se identificaba con ninguna religión organizada, su pensamiento revela una profunda inquietud por las cuestiones existenciales y una búsqueda de sentido que podría interpretarse como una forma de espiritualidad. Camus era un crítico de la religión institucional, pero al mismo tiempo reconocía el valor de los mitos y los símbolos religiosos como herramientas para dar sentido a la vida. 8. Absurdo a la rusa, absurdo a la francesa. Camus y Dostoyevsky. Camus y Dostoyevsky son dos de los grandes exploradores del absurdo en la literatura. Ambos autores se enfrentaron a la cuestión del sufrimiento humano, la búsqueda de sentido y la relación entre el individuo y la sociedad. Sin embargo, sus enfoques eran diferentes. Dostoyevsky exploraba el absurdo a través de personajes atormentados por la culpa y la búsqueda de Dios, mientras que Camus lo hacía desde una perspectiva más racionalista y existencialista. A pesar de estas diferencias, ambos autores comparten una profunda preocupación por la condición humana y la búsqueda de un sentido más allá del absurdo. 9. La voluntad de poder según Camus y Nietzsche. La noción de voluntad de poder, central en la filosofía de Nietzsche, también está presente en la obra de Camus, aunque con matices diferentes. Para Camus, la voluntad de poder no es una fuerza destructiva, sino más bien una afirmación de la vida y una resistencia al absurdo. Sin embargo, Camus advierte sobre los peligros de una voluntad de poder descontrolada que puede conducir al totalitarismo y a la destrucción. 10. Camus, un cronista de su tiempo o un visionario adelantado. Camus fue un pensador profundamente arraigado en su tiempo, pero al mismo tiempo sus ideas tienen una vigencia sorprendente. Sus reflexiones sobre el absurdo, la libertad, la rebeldía y el compromiso político siguen siendo relevantes en la actualidad. Camus no solo fue un cronista de su tiempo, sino también un visionario que anticipó muchos de los desafíos y dilemas que enfrentamos hoy en día. 11. Camus y la resistencia francesa, un compromiso intelectual. Camus no fue solo un filósofo, sino también un hombre de acción.
Su compromiso con la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial fue una expresión tangible de su rechazo a la injusticia y su defensa de la libertad. Al igual que sus personajes literarios, Camus se enfrentó a la barbarie con la única arma que poseía, la palabra. Su participación en la lucha contra el nazismo no fue un acto aislado, sino una consecuencia lógica de su pensamiento filosófico que lo llevó a defender la dignidad humana y la rebeldía contra cualquier forma de opresión. 12. Camus y el existencialismo, similitudes y diferencias. Si bien Camus es a menudo asociado con el existencialismo, su filosofía presenta diferencias significativas con otros pensadores de esta corriente. Al igual que Sartre o Heidegger, Camus se interesó por la condición humana, la libertad y la búsqueda de sentido. Sin embargo, a diferencia de ellos, Camus no se centró tanto en la angustia y la desesperación como en la afirmación de la vida y la rebeldía contra el absurdo. Su existencialismo es más luminoso y optimista, a pesar de reconocer la tragedia de la existencia humana. 13. Camus y el absurdo, una comparación con otros autores. El concepto de absurdo es central en la filosofía de Camus, pero también aparece en la obra de otros autores como Dostoyevsky o Kafka. Sin embargo, cada uno lo aborda de manera diferente. Mientras que Dostoyevsky explora el absurdo a través de personajes atormentados por la culpa y la búsqueda de Dios, Kafka lo presenta como una fuerza opresiva que aplasta al individuo. Camus, por su parte, concibe el absurdo como una condición inherente a la existencia humana, pero también como una oportunidad para afirmar la libertad y la dignidad. 14. Camus, el filósofo que caminó al borde del abismo. Camus se balanceó constantemente al borde de un abismo existencial. Su filosofía es una exploración profunda de la condición humana, de la conciencia de la muerte y de la búsqueda de sentido en un mundo aparentemente absurdo. Sin embargo, a diferencia de muchos filósofos que se sumergen en la desesperación, Camus propone una forma de rebeldía contra este absurdo, una afirmación de la vida a pesar de todo. Su filosofía es un llamado a vivir intensamente cada momento, a encontrar belleza en lo cotidiano y a resistir la tentación de la resignación. 15. La sonrisa de Sísifo. El humor en la filosofía de Camus. La imagen de Sísifo, condenado a empujar una roca cuesta arriba solo para verla caer, es una metáfora poderosa del absurdo de la existencia. Sin embargo, Camus no presenta a Sísifo como una figura trágica, sino como un héroe absurdo. La sonrisa de Sísifo es una invitación a encontrar un sentido en la repetición, en la lucha constante contra lo inútil. El humor, para Camus, es una forma de resistencia, una manera de afirmar la vida frente a la adversidad. 16. Camus y el mar, una metáfora de la vida y la muerte. El mar es una imagen recurrente en la obra de Camus. Representa tanto la inmensidad y la belleza de la naturaleza como la fuerza destructiva y la incertidumbre del destino. El mar es una metáfora de la vida, con sus altibajos, sus misterios y su inevitable fin. Al mismo tiempo, el mar es una invitación a la aventura, a explorar lo desconocido y a enfrentarse a nuestros miedos más profundos. 17. Camus, un rebelde con causa. La rebeldía es una característica fundamental de la filosofía de Camus. El hombre rebelde es aquel que se niega a aceptar el mundo tal como es, que lucha por la justicia y la libertad, incluso cuando sabe que la victoria es improbable. La rebeldía camusiana no es una simple negación, sino una afirmación de la vida y una búsqueda de un sentido más allá del absurdo. 18. La peste de Camus, una profecía del siglo XX. La peste es una alegoría sobre el totalitarismo y el mal. A través de la historia de una ciudad asolada por una epidemia, Camus reflexiona sobre la condición humana, la solidaridad, la responsabilidad individual y el poder de la esperanza. La novela, escrita en plena Segunda Guerra Mundial, es una advertencia sobre los peligros del fanatismo y la deshumanización. 19. Camus, el viajero solitario en busca de sentido. Camus se presenta a menudo como un viajero solitario, que recorre el mundo en busca de respuestas. Su filosofía es un viaje interior, una exploración de los límites de la condición humana. A través de sus personajes, Camus nos invita a cuestionar nuestras creencias, a desafiar nuestras certezas y a buscar nuestro propio camino. 20. Camus y el arte de vivir. La filosofía de Camus es, en última instancia, una invitación a vivir. A vivir plenamente, a pesar de la conciencia del absurdo. Camus nos enseña que la felicidad no es un estado permanente, sino un momento de lucidez, una chispa que ilumina la oscuridad. El arte de vivir, según Camus, consiste en encontrar un equilibrio entre la conciencia de la muerte y la afirmación de la vida, entre la razón y la pasión. 21. El extranjero de Camus, un antihéroe para nuestro tiempo. Meursault, el protagonista de El extranjero, es un personaje que desafía nuestras convenciones. Su aparente indiferencia ante la muerte de su madre y su posterior asesinato han desconcertado a lectores durante décadas. Sin embargo, detrás de su aparente frialdad se esconde una profunda reflexión sobre el absurdo de la existencia y la alienación del individuo en la sociedad moderna.
Meursault es un antihéroe que nos invita a cuestionar nuestras propias respuestas ante la vida y la muerte. 23. Camus, el filósofo que nos enseñó a vivir con la muerte. La muerte es una constante en la obra de Camus. Sin embargo, el filósofo francés no la presenta como un enemigo a vencer, sino como una parte intrínseca de la condición humana. Camus nos invita a aceptar la muerte como una realidad inevitable y a encontrarle un sentido a la vida a pesar de ella. Su filosofía nos proporciona herramientas para vivir plenamente cada momento, sin dejar que el miedo a la muerte nos paralice. 24. La rebeldía de Camus, una guía para tiempos difíciles. La rebeldía es un concepto central en la filosofía de Camus. El hombre rebelde es aquel que se niega a aceptar el absurdo de la existencia y lucha por preservar su dignidad. La rebeldía camusiana no es una mera negación, sino una afirmación de la vida y una búsqueda de sentido. En un mundo marcado por la injusticia y la opresión, la filosofía de Camus nos ofrece una guía para resistir y mantener viva la esperanza. 25. Camus para jóvenes, una introducción a su pensamiento. La filosofía de Camus, a pesar de su profundidad, puede resultar accesible y relevante para los jóvenes. Sus reflexiones sobre la libertad, el absurdo y la rebeldía resonan en las inquietudes de quienes buscan un sentido a la vida y se enfrentan a los desafíos de la edad adulta. Introducir a los jóvenes a Camus es brindarles herramientas para cuestionar el mundo que les rodea y construir su propio camino. 26. Camus y la educación, enseñando a pensar críticamente. La obra de Camus es un excelente recurso para fomentar el pensamiento crítico en las aulas. Sus novelas y ensayos invitan a los estudiantes a analizar situaciones complejas, a cuestionar las verdades establecidas y a desarrollar su propio juicio. Al estudiar a Camus, los jóvenes aprenden a pensar de manera independiente y a construir argumentos sólidos. 27. Camus y la psicología, un análisis de sus personajes. Los personajes de Camus son complejos y multifacéticos y ofrecen una rica materia prima para el análisis psicológico. Al estudiar a personajes como Meursault, Rieux o Tarrou, podemos explorar temas como la alienación, la angustia existencial y la búsqueda de sentido. Este análisis puede ayudarnos a comprender mejor nuestra propia psicología y la de los demás. 28. Camus y la sociología, la condición humana en la sociedad moderna. La obra de Camus es un reflejo de su tiempo. Al analizar sus novelas y ensayos, podemos comprender mejor los desafíos que enfrentaban las sociedades del siglo XX y cómo estos desafíos siguen siendo relevantes en la actualidad. Camus nos invita a reflexionar sobre la condición humana en la sociedad moderna, sobre la importancia de la solidaridad y la justicia social. 29. Camus y la política, un intelectual comprometido. Camus fue un intelectual profundamente comprometido con su tiempo. Su participación en la resistencia francesa y sus reflexiones sobre la política demuestran su interés por los asuntos públicos. Al estudiar a Camus, podemos comprender mejor la relación entre el individuo y la sociedad, así como el papel de los intelectuales en la construcción de un mundo más justo. 30. Camus en el cine, adaptaciones y reinterpretaciones. Las obras de Camus han sido adaptadas al cine en numerosas ocasiones. Estas adaptaciones nos ofrecen nuevas perspectivas sobre su obra y nos permiten explorar sus temas desde diferentes ángulos. Al comparar las novelas de Camus con las películas basadas en ellas, podemos apreciar la riqueza y la complejidad de su universo literario. 31. Camus y la música, inspiraciones y referencias. La música y la literatura han mantenido una relación estrecha a lo largo de la historia. Muchos músicos se han inspirado en la obra de Camus para crear sus canciones. Al explorar estas conexiones, podemos descubrir nuevas dimensiones en la obra de Camus y apreciar la influencia que ha tenido en la cultura popular. 32. Camus y el arte, una relación estrecha. El arte, en todas sus formas, ha sido una fuente de inspiración para Camus. A través de sus novelas y ensayos, podemos apreciar su sensibilidad estética y su capacidad para captar la belleza del mundo. Al estudiar la relación entre Camus y el arte, podemos comprender mejor cómo el arte puede ayudarnos a dar sentido a nuestras vidas.